Hoy es miércoles 19 de agosto, ya vamos por la segunda mitad de este mes. Estamos ya cumpliendo, o vamos a cumplir más bien 6 meses de estar en una crisis de confinamiento social, a partir de que una de las medidas más importantes que se tomaron para lograr un complemento o un sustituto más bien de la inmunidad frente al virus fue el de la cuarentena, ¿no? Entonces esa medida de la cuarentena nosotros llevamos para más de 5 meses. Todo el mundo prácticamente está lidiando con este problema. Nosotros tenemos la ventaja, entre comillas, de que vamos conociendo todas las pruebas de ensayo y error que están realizando los países que ya pasaron por las primeras etapas del proceso de la pandemia, y entonces algo estamos aprendiendo. En todo caso, estamos saliendo, diría, de esta crisis, una crisis que puede tener en las semanas posteriores algunos rebrotes que nos hagan tomar de nuevo las medidas o que compliquen un poco la situación sanitaria en el país. Pero en todo caso, como digo, de alguna forma, como país, como sociedad, como gran familia, con una identidad sociocultural bastante parecida, estamos saliendo, como digo, de esta situación. Quiero mandar, como siempre, un saludo a la diáspora salvadoreña que está dispersa por todo el mundo. Quienes más se ponen en contacto son los compatriotas que están viviendo en los Estados Unidos, aunque hay bastantes también comentarios que vienen de Suecia, de Italia, de España, de Costa Rica, incluso últimamente de Argentina. Entonces, a toda la diáspora salvadoreña, un saludo y mis mejores deseos de que se encuentren bien junto a su familia. Igualmente, un saludo muy especial a la comunidad salvadoreña que dentro de este territorio estamos tratando de construir una sociedad distinta, una sociedad más justa, una sociedad que sea vivible por los salvadoreños, ¿no? Creo que como pueblo sufrido nos merecemos eso. Estos días vamos a hablar de varias situaciones. Dentro de ellas quiero hacer mención a lo que es la problemática del agua que hemos estado viviendo durante las últimas semanas, pero también vamos a agregar algunos casos de carácter judicial que han estado sonando, ¿no? En el caso particular de la problemática del agua, vamos a decir esto. El problema del agua potable en El Salvador es un problema estructural. Es un problema que tiene hondas raíces históricas. Es un problema que evidentemente no responde a la negligencia de los últimos gobiernos, sino que más bien responde a una negligencia producto de un Estado que no ha tenido ningún tipo de compromiso por satisfacer de forma universal una necesidad tan básica como la del agua potable. Entonces, ese problema del agua, como digo, es un problema estructural, pero el hecho de que sea un problema estructural, en lugar de servirnos como justificación para la situación para las situaciones negativas o problemáticas que se van generando, ese carácter estructural debe servirnos para demostrarle a la población que tenemos soluciones a la mano, que tenemos las suficientes competencias o la suficiente brillantez como para superar ese tipo de problemas. En este caso, decimos, ya son varias semanas las que, sobre todo, el área metropolitana de San Salvador tiene problemas de abastecimiento de agua potable. Las causas de la problemática fueron anunciadas por el presidente de ANDA. Hace referencia a unos paneles eléctricos que fueron quemados, unos motores, etcétera. En todo caso, el punto es este. Si bien podemos justificar o si bien como población podemos comprender que existe un problema que es de difícil solución en lo inmediato, lo que queda en evidencia también
es que se debe tener un plan de contingencia. No podemos someter nuevamente a la población del área metropolitana de San Salvador a una situación tan dramática como el servicio irregular del agua. Debemos tener a la mano, o el presidente de ANDA más bien debe tener a la mano, planes de contingencia, y si estos planes no están redactados, pues debe poner a sus empleados a redactarlos. En todo caso, como digo, no se puede mantener la excusa de una inversión no hecha en las décadas anteriores. Los salvadoreños sabemos que esa inversión no ha sido hecha. Los salvadoreños sabemos que el agua potable siempre ha sido un servicio escaso y de mala calidad. Eso lo sabemos bien. Lo que estamos esperando como una nueva forma de hacer gobierno es que los nuevos titulares de una autónoma tan importante como esa es que tengan planes de contingencia que permitan resolver en el menor tiempo posible un problema como este. Así que el punto es, o el llamado es al presidente de ANDA para que resuelva de una vez por todas ese problema, ya sea porque al final obtiene los repuestos que necesita o porque encontró una solución alternativa para mientras llegan esos repuestos. No hay ningún problema que no tenga solución. A veces nos topamos con problemas que nosotros no podemos resolver, pero siempre hay alguien que lo resuelve. Entonces, el llamado de la población es ese, ¿no? Que se resuelva en lo inmediato ese problema. Y acá la situación es mucho más dramática de lo que parece. Resulta que en poblaciones empobrecidas como la nuestra, un problema siempre va pegado a otro. El problema del agua es un problema también de la pobreza, es un problema también de la marginación social, es un problema de la exclusión social, es un problema que está atado a todos los demás problemas que sufre la población, y ese problema es la pobreza. Y la pobreza es un perro rabioso que no deja de ladrar por las noches. Entonces, si de repente la población se topa con que no tiene un servicio regular de agua, eso incide también en la forma en cómo se lleva a cabo o en cómo se vive, por ejemplo, una cuarentena, o la forma en cómo uno lidia con las enfermedades gastrointestinales. Ese tipo de problema o un problema en particular siempre está atado a los demás problemas, porque la pobreza o la carencia siempre tiene una sola víctima, y esa víctima es el paciente cero. Esa víctima es el pobre consuetudinario. Esa víctima es el que siempre ha estado excluido o marginado de los beneficios de la sociedad. Entonces, como digo, un problema no es en sí, o no es solo ese problema, sino que es la sumatoria al final de todos los problemas. Es muy difícil mantener las medidas sanitarias en este momento si no se cuenta con el agua potable. Entonces, repito, un llamado al presidente de ANDA para que resuelva en lo inmediato ese problema. Sabemos cuáles son las causas. Lo que estamos esperando es la brillantez de alguien que es capaz de resolver un problema a pesar de esas causas. Bueno, ese es un punto que quería mencionar porque es un clamor popular, ¿no? Lo otro que debo mencionar como una buena noticia es que el presidente Nayib Bukele le ha dado instrucciones a su ministro de Hacienda para que en el próximo presupuesto de la nación la Universidad de El Salvador reciba un incremento de 10 millones. Y un incremento de 10 millones que sea sensible para todos los estudiantes de la universidad, la única universidad pública. Entonces esa es una buena noticia. Por el otro lado, tenemos siempre las disputas intestinas de los partidos políticos más reaccionarios. Tenemos también una serie de disputas o de alianzas medio macabras que se están dando dentro de los partidos políticos. Y al final creo que como población nosotros tenemos una estrella que nos permite, una estrella política, digámoslo así,
que nos permite encontrar siempre la Polaris o la estrella polar, que es la que lleva a casa, ¿no? Y esa estrella que nos permite ubicar dónde está nuestra estrella polar, que nos lleva como metáfora a nuestra casa, es decir, que nos lleva como metáfora a la construcción de un nuevo país, es Arena. Cualquier partido político que tenga demasiadas coincidencias, no solo ideológicas, sino que instrumentales como Arena, es de verlo de forma sospechosa. Nosotros sabemos cuál ha sido el compromiso permanente de la dirigencia de Arena desde que se fundó. Entonces, si en algún momento como población nosotros nos sentimos confundidos, la estrella antagónica de nuestra estrella polar es Arena. Entonces, todo aquello que tenga que ver con Arena o todas aquellas medidas que sean impulsadas desde Arena, hay que verlas de forma sospechosa. Y hay que ver de forma sospechosa también a todos aquellos que coinciden de forma casi perfecta con los planteamientos de ese partido político de derecha o de extrema derecha. En ese marco de la situación política que estamos viviendo, nos hemos topado últimamente también con la denuncia de parte de la Fiscalía General de la República de casos de evasión fiscal. Es claro que cuando estamos hablando de evasión fiscal hay todo un proceso para comprobar si eso es cierto o no. Pero lo interesante acá fue la forma en cómo reaccionó o cómo reaccionaron algunos medios de comunicación social de los más grandes de este país, ¿no? O sea que salieron diciendo que el gobierno y la fiscalía había manipulado los datos porque no eran 293 millones los evadidos, sino que solo 5.3 o 5.6 millones. Entonces, ese medio de comunicación quiso convertir el dato, equivocado o no, en la noticia, en lugar de hacer de la evasión la noticia. Acá no importa si se han evadido 293 millones o 5 millones o 1 millón. Eso realmente no importa. Como población nos importa la evasión, porque esos 5 millones pudieron haber sido invertidos en la salud o en la educación, porque esos 5 millones pudieron haber servido para, cubrir otra serie de necesidades que como pueblo tenemos y que como pueblo merecemos porque pagamos nuestros impuestos. Si cualquier empleado público o privado en su declaración de la renta hace una evasión de, de 100, 200 o 300 colones y el Ministerio de Hacienda se da cuenta, inmediatamente nos hacen pagar, incluida la multa, ese tipo de evasión. Entonces, desde mi perspectiva, no importa si fueron 290 millones o fueron 5. El punto es que estamos hablando de una cantidad considerable de dinero que fue evadida y que hay que profundizar las investigaciones para deducir responsabilidades. Lo otro que hay que mencionar es la estrategia política preelectoral que están usando los partidos políticos de oposición. Aquí estoy hablando especialmente de Arena, el FMLN y el PDC. Parece ser que ya todas las consignas anteriores que venían utilizando han quedado de lado y ahora la consigna es la consigna de acusar de actos de corrupción al nuevo gobierno. Si hay actos de corrupción, es claro que toda la población está interesada en que se deduzcan con toda la dureza de la ley las responsabilidades al respecto. Pero lo que no evalúan o lo que no valoran en todo su peso quienes hoy están usando la corrupción como una consigna de batalla es que ellos vienen de actos de corrupción que fueron iguales a los que supuestamente han sucedido o incluso peores. No logran comprender estos partidos políticos que el repudio que la gente les tiene no va a cambiar usando ese tipo de estrategias ni cualquiera de las otras estrategias que han venido utilizando hasta el momento. Tal pareciera que esos partidos políticos no tienen intelectuales orgánicos que tengan la capacidad mínima o el conocimiento mínimo en términos de doctrinas políticas para poder asesorarlos
en función de que mejoren su imagen, mejoren su actuación y de esa manera tengamos un sistema político más democrático. En todo caso, como digo, eso es lo que se ha estado usando. Ahora, ¿qué es lo relevante que debemos empezar a medir desde este momento? Lo más relevante es lo que va a hacer dentro de poco, o lo que podríamos denominar dentro de poco, la gestión de Nayib Bukele un día después de la peste, o la gestión de Nayib Bukele después de la pandemia. Ya 5 o 6 meses de estar lidiando con esta crisis han puesto de manifiesto cuál es la visión que tiene el gobierno en términos de cómo concibe o cuál es la prioridad que le da a la población, a la economía. Eso ha quedado suficientemente claro. Han quedado claras también cuáles son las intenciones en términos de cómo resolver esta crisis. Ha quedado claro también que existe una diferencia fundamental entre las exigencias de partidos políticos tales como el PDC, voy a usar ese ejemplo, de Rodolfo Parker, que estaba exigiendo que se hubiesen construido mejor hospitales de campaña. O sea, cuando uno construye un hospital de campaña para enfrentar una pandemia, es evidente que al terminar la pandemia, la situación de la salud pública vuelve a la situación de deterioro que antes tenía. Sin embargo, el hecho de aprovechar, entre comillas, una pandemia para remozar el sistema de salud público y dejarlo con una inversión mucho mayor y con mayores espacios, pues a mí me parece que ha sido una de las medidas más atinadas, más allá de lo que la oposición política pueda opinar al respecto. En todo caso, como digo, en este momento lo que hay que empezar a valorar ya es la gestión, o cuál va a ser la gestión, o cómo va a ser la gestión de Nayib Bukele, del gobierno de Bukele, después de la pandemia. Entonces acá vamos a entrar en una serie de dilemas de carácter político y de carácter ético. Y ese dilema principal va a ser resuelto, o puede ser resuelto de dos formas. O se construye lo que yo llamo una sociedad del bienestar, o se mantiene o se medio acomoda un estado con un poco más de inversión social, lo que algunos conocen como un estado benefactor, o en el peor de los casos volvemos a la situación de exclusión social que traíamos antes, es decir, volvemos a la sociedad neoliberal más voraz que hemos tenido en los últimos tiempos. El dilema político y ético va a estar en función de cómo se resuelve eso. Una buena forma de medir qué es lo que se puede hacer es el hecho de cómo se distribuye o cómo se está pensando distribuir el presupuesto para el próximo año. Acá estamos claros de que si se quiere salir bien librado de esto, o si se quiere estar mejor preparado para una situación similar más adelante, se debe incrementar bastante la inversión en salud, en educación, en vivienda y en seguridad social. Y cuando decimos seguridad social, estamos hablando de las situaciones concretas en las cuales pueden quedar muchos trabajadores, como ahora, producto de medidas que son tomadas por los empresarios. Esa nueva sociedad que podría venir o no, eso va a depender no solo de la visión que se tenga desde el Ejecutivo, sino también desde la presión que se haga como sociedad. Estamos claros, como digo, de que somos una sociedad de las carencias, somos una sociedad de las necesidades permanentes, somos una sociedad que tiene las mismas víctimas siempre, el mismo paciente cero en cualquier pandemia que tengamos. Creo que es momento de pasar de lo que antes se conocía como el pacto social a algo que se llame un nuevo consenso social y económico. Y en ese nuevo consenso social y económico, buscar los mecanismos que de forma gradual permitan que la distribución de la riqueza sea un poco más equitativa de lo que ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Bueno, de hecho siempre hemos tenido
una injusta distribución de la riqueza. Este año de la pandemia puede ser un año de la oportunidad. Eso podría hacernos olvidar un poco todos los efectos negativos y todo el sufrimiento que como población, no solo del país, sino que del planeta, hemos tenido.